esta mañana? ¿Viene con un corazón dispuesto? Sobre la tierra, tú eres el Señor y exaltado sobre todo Dios. Sobre la tierra todo
exalta al Señor en esta mañana. Hemos venido a este lugar justamente con ese propósito. Aleluya. De verdad, como una oración. verdad que te necesitamos, Señor del cielo y de la tierra. Es verdad que tú eres lo más importante en nuestras vidas.
Sin ti estamos vacíos, estamos secos, no servimos para nada. Pero tú has venido a darle sentido a nuestras vidas, has puesto nuestra vida en orden y, Señor, es una bendición tenerte con nosotros. Renuévanos cada día, Padre, que realmente nuestras vidas vayan cambiando, vayamos siendo transformados de gloria en gloria, que cada día nos parezcamos más a Jesús tu Hijo. Llévate la gloria y la honra, Señor, en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Aleluya. Mañana díselo. Haz tu obra profunda en mí, para que tu amor llegue
obra profunda en mí. Oh sí, Señor. A su obra profunda en mí. Para que tu amor llegare hasta mí, a tu obra profunda En mí. Oh, aleluya. Si tú quieres que Dios obre en tu corazón, Él está aquí en esta mañana. Díselo de toda sinceridad. Y Él va a obrar en tu vida. Él va a cambiar cosas. Él va a hacer milagros dentro de ti. Él va a cambiar estructuras de pensamiento. Él va a cambiar patrones de conducta. Él va a obrar en tu corazón. Él te va a modelar. Él es el buen alfarero. Él tiene poder para hacer todo eso y mucho más. Ábrele tu corazón al Señor en esta mañana y déjate ministrar por el Espíritu de Dios. Él está aquí. Aleluya. Oh, eleva tu voz al cielo en esta mañana. El Señor ha dicho, clama a mí, yo te responderé. Señor, estamos aquí, Señor. Estamos aquí buscándote, Señor. Te necesitamos, Padre. Necesitamos que hoy, Papito Dios, nos hables, Señor, a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor. Cambia, Señor, lo que es sobre nosotros. Cambia lo que no te agrade, Señor. Acércanos más a ti, enamóranos, Señor, de ti. Te amamos, Rey Celestial. Te adoramos, Señor, y por eso estamos aquí, Señor. Porque te necesitamos, Rey. Porque necesitamos de tu fortaleza, de tu amor, Señor. Lejos de ti morimos, Señor Jesús. Gracias, Rey Celestial, por ser tan bueno, por ser tan grande, Señor, por amarnos tanto, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Todos. Haz tu obra profunda en mí. Como una oración. Haz tu obra profunda en mí. Para que tu amor llegare hasta mí. Haz tu obra Profunda en mí. una vez más. Haz tu obra profunda en mí. Haz tu obra profunda en mí. Para que tu amor llegare hasta mí. Haz tu obra profunda en mí. ¿Habrá alguien que quiera que Dios obre en su vida? Padre, hay cosas en mi vida que necesitan todavía ser cambiadas. Yo quiero rogarte en esta mañana que tú me cambies, Señor. No soy lo que era, pero no he llegado a ser lo que tú quieres, Señor. Por eso quiero rogarte que tú me ayudes día a día, Señor. Que tú me des la fuerza necesaria. Que tú transformes mi existir en todas las áreas de mi vida, Señor. Que mis pasos sean tus pasos. Que mi hablar sea tu hablar. Que todo lo que yo haga, Señor, glorifique tu nombre.
que nada sea mío sino tuyo, Señor. Haz una obra milagrosa en mi vida como lo has hecho hasta ahora. Pero sigue cambiando, sigue transformando mi vida, Señor. Y no solo mi vida, sino la de todos los que están aquí, Señor. Necesitamos ser cambiados por ti. No queremos hablar de la misma manera, no queremos pensar igual, no queremos actuar de la misma manera, Señor. Venimos a ti confiados, con fe, Señor, que tú puedes transformar nuestras vidas. Por eso acudimos a ti, Señor. Por eso estamos aquí, bendiciendo y alabando tu nombre, Señor. Danos otro toque, Dios. Aleluya. Danos otro toque, Padre. Aquí en esta mañana, Él puede tocar tu vida, pero necesita que tú le digas: Señor, tócame, dame un toque de ti, Señor. Él no va a obrar en tu vida si tú no quieres. Él es un caballero, Él es el Señor de señores, Rey de reyes, el todopoderoso, el soberano de la tierra, del universo. Pero Él no ha querido obrar en quien no quiere que obre. Él nos ha dado la libertad de escoger si quieres que Dios obre en tu vida o no. Tú decides en esta mañana que Dios toque tu vida. ¿Quieres que Dios te cambie? ¿Quieres que Dios obre dentro de ti? Díselo en esta mañana. Dame otro toque, Señor, de tu presencia y amor. Indigno soy, lo sé, mas vengo a ti en fe. Dame otro toque, Señor. Vengo a ti en fe, dame otro toque, Señor. Oh, ¿cuánto querrán el toque de Dios? Dame otro toque, Señor, de tu presencia y amor. Indigno soy, lo sé, vengo a ti en fe, dame otro toque, Señor.
necesitamos que en esta mañana no solo transformes nuestra vida, sino también que tú nos hables, Dios. Tú sabes cuál es la necesidad específica que tenemos cada uno de nosotros. Tú sabes con qué hambre, tú sabes con qué sed venimos. Tú conoces nuestros corazones y sabes de qué tenemos necesidad. Gracias por poder bendecir tu nombre. Gracias por poder alabarte. Gracias por poder elevar estos cánticos hacia ti. Gracias también a través de estos cánticos orar hacia ti, comunicarnos contigo, Dios. Ahora queremos que no solo nos hables, sino que a través de tu palabra, Señor, toques hasta lo más profundo de nuestro ser. Que no sea por emoción, que no sea por el mensaje, que no sea por el momento, sino que realmente salgamos de aquí renovados, salgamos nuevos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pueden ¿Pueden sentarse, sentarse? mis hermanos. Damos gracias a Dios por permitirnos alabarle y bendecirle, porque Él realmente es bueno. Amén. Tenemos muchas razones por las cuales alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Él es bueno. ¿Alguien me podía dar alguna razón por la cual alabar a Dios? Porque Él es grande. No hay nadie más grande que Él. Y cuando hablamos de su grandeza no nos referimos a su tamaño, nos referimos a toda su naturaleza, ¿verdad? Él es grande en bondad, en misericordia, en todo. Él es grande. ¿Alguien más? ¿Por? Porque es único y verdadero. Es que es verdad que aquí no se oye por el dichoso arco este, pero por eso y por los 60 años que voy a cumplir. Pero Dios es bueno, Dios sabe todas las cosas. Qué bueno. Dios es único y verdadero, por eso Él merece que nosotros le adoremos y le alabemos y estemos agradecidos con Él. Amén. Yo voy a pedir que los sugieres, por favor, pasen por aquí. Vamos a pasar a recoger la ofrenda. Nosotros siempre decimos, cuando vamos a pasar a recoger la ofrenda, que no le damos a Dios para que Él nos dé, sino que le damos de lo que ya Él nos dio. Le damos por gratitud y no por codicia ni por avaricia. Por eso, ¿quién de los dos va a orar? ¿El mismo? Por eso le damos gracias a Dios por su provisión y oramos para que Dios dé trabajo al que no lo tiene y provea en cada hogar, para que siempre tengamos lo necesario para glorificarle a Él, compartiendo lo que Él nos da. Nuestro hermano ora por la ofrenda, por favor. Sí, Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú eres grande. Te damos gracias porque hemos podido alabarte, Señor, y queremos seguir alabándote, Señor, por medio de nuestras ofrendas. Padre, que tú las multipliques, Señor, y que podamos usarla para tu obra, como siempre, Señor, tú lo has dispuesto, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por el dador alegre. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos por el fruto que tú le das, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Para dar la bienvenida a todos los que nos visitan en esta mañana. Veo algunos hermanos que no conozco y por eso bienvenidos. Algunos los vi el otro día en el Sonsón. Estábamos tomando un bocadillo allí por la noche y los conocí allí. A otros no los conozco, pero bienvenidos a este lugar de adoración. Hemos venido a este lugar justo para adorarle y bendecirle a Él. Y también para que podamos meditar en su palabra. Porque la palabra de Dios nos ha sido dejada justamente con ese objetivo, para que conozcamos la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Qué bueno. La misión de un pastor es justamente esa, la de enseñar la verdad.
La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa eso? Que la iglesia tiene que sostener la verdad. Tiene que levantarla en alto para que todos la vean. Debe exponerla, debe enseñarla, debe transmitirla de generación en generación hasta que el Señor Jesús venga. Ojalá venga en esta. Y así nos libre de todo mal y pasemos a la gloria eterna. Gloria a Dios. Pero si el Señor no viene antes, a nosotros nos toca mantener viva y encendida la llama de la fe. Por eso es muy importante que conozcamos la fe que fue dada una vez a los santos, la fe en singular, porque es una sola, a pesar de que hoy en día vemos tantísimas doctrinas, tantísimos grupos, tantísimas religiones, tantísima gente que habla en nombre de Dios, cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios enseña. Pero gracias a Dios tenemos su palabra. Esta es la lámpara que Él ha dejado para que alumbre nuestro camino. Por eso yo quiero en esta mañana compartir con ustedes la palabra del Señor y quiero invitarles a que abran la Biblia por el libro de Hebreos, capítulo 6, donde vamos a leer unos versículos. Hebreos, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Hebreos, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Vamos a esperar que lo encuentren. Hay que engrasar esos dedos. Eso quiere decir que la Biblia, como que tiene un poco de polvo, hay que quitarle el polvo a la Biblia durante la semana para que así el domingo las hojas corran sin problema. Hebreos, capítulo 6. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice así la palabra del Señor. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Perdón, estoy en Apocalipsis yo. Perdón. Me fui para adelante. Perdónenme. Ya yo me fui para Apocalipsis. Con el deseo de que el Señor venga pronto. Hebreos capítulo 6, versículo del 1 en adelante. Por tanto, dice el autor, algunos dicen que es Pablo, otros dicen que un discípulo de Pablo, otros que Pablo lo empezó pero un discípulo lo terminó. En realidad no sabemos quién escribió Hebreo, pero sí sabemos que es palabra de Dios y aquí la tenemos. Por tanto, dice el autor, por tanto, dejando ya los rudimentos de las doctrinas de Cristo, vamos adelante, a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe de Dios, de las doctrinas de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por la oportunidad y el privilegio que nos da en este país de poder reunirnos con libertad para adorarte, para bendecirte y para exponer tu palabra. Te damos gracias. Oramos por las autoridades para que tú, Señor, pongas gente sensata en el gobierno y dicten leyes que sean justas, que no cierren la oportunidad de que muchos puedan conocer de ti, Señor. En esta mañana te queremos agradecer por tu palabra y pedirte en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que nos des entendimiento para poder comprenderla. Y también que pongas en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Es decir, que nos ayudes a querer ponerla por obra. Ayúdanos, Señor. Amplía nuestro conocimiento de ti. Amplía nuestro deseo de hacer tu voluntad. Amplifica en nosotros la fe. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo quiero que presten mucha atención porque este es un pasaje que muchas veces cuando leemos la Biblia pasamos casi por encima. Y a mí me gusta detenerme en los pasajes, me gusta hacerle preguntas a los textos, me gusta preguntarme por qué está ahí, para qué es lo que Dios quiere decirme a través de eso. Y justamente por eso es que vamos aprendiendo día a día. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo.
Significa dejando ya las enseñanzas básicas, dejando la cartilla, dejando el ABC. Dice, vamos adelante a la perfección. Es un llamado a no quedarnos estancados en nuestra vida cristiana. Es un llamado a no quedarnos contentos con lo que ya sabemos. Yo ya sé bastante. Yo ya sé que Cristo me ama, yo sé que Dios es bueno, que hay un cielo esperándome, gloria a Dios, el Señor viene pronto, ya no necesito saber más. Sí, necesitas más. Porque el apóstol Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Y el conocimiento, un día les voy a hablar del conocimiento y del efecto que produce el conocimiento en la vida del cristiano. Un día no va a tardar mucho en que le hable de eso. Porque es el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la palabra de Dios, lo que cambia y transforma nuestra vida. De eso le hablaré en otro momento. Pero ahora vemos que aquí lo que se nos invita es a no quedarnos estancados, a no quedarnos simplemente con lo básico, sino a seguir aprendiendo. Pero es que, ¿saben qué pasa? Que hay gente que no conoce ni siquiera lo básico. Hay gente que ni siquiera sabe lo fundamental de la obra de Dios, del evangelio, de la voluntad de Dios, de las buenas nuevas de Dios para nuestras vidas. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Cuántos quieren ser perfectos? Yo no quiero quedarme como soy, como decía el pastor Andrés en su oración. Señor, ya no soy lo que era, pero aún no soy lo que quiero ser. Yo quiero ser cada día más como Jesús. ¿Tú no? ¿Verdad? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Mire, aquí nos van a dar 6 doctrinas básicas. 6 doctrinas básicas. 6 doctrinas fundamentales de la fe. ¿Ok? Se nos dice no echando otra vez el fundamento ya está puesto. Dice Pablo en 1 Corintios 3:11 que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo, ¿verdad? Pero no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Cuántos han oído que hay que arrepentirse de los pecados, verdad? Eso es una doctrina básica de la fe cristiana. Hay que arrepentirse de las obras muertas, de las obras que no sirven para nada. Por obras ningún ser humano será justificado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que enseña el Nuevo Testamento. Nosotros nos salvamos por fe. Por eso dice el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios. La fe es otra doctrina básica. Si tú te quieres salvar, si tú quieres conocer a Dios, tienes que creer que hay un Dios. Y tienes que acercarte a Él con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Él crea que está ahí y que además es galardonador de aquellos que le buscan. Pero está hablando de las doctrinas básicas. El arrepentimiento, la fe, ahora nos dice la doctrina de bautismos. Y aquí la palabra bautismo está en plural porque se refiere tanto al bautismo espiritual, que es el bautismo en el Espíritu Santo, cuando, como dice Pablo en 1 Corintios 12:13, cuando el Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo de Cristo, ese es el bautismo del Espíritu Santo. No es una experiencia extática donde nos convulsionamos y decimos palabras raras que no tienen sentido. No, no, no. El bautismo del Espíritu Santo, como dice Pablo en 1 Corintios 12:13, es ser introducidos, ser sumergidos en el cuerpo de Cristo, ser miembros de la familia de Dios. Ese es el verdadero bautismo del Espíritu Santo. El otro es el bautismo de agua, es un símbolo del nuevo nacimiento, de que hemos muerto a la carne y hemos resucitado a una vida nueva, ahora ya con Dios en nuestra alma. Amén. Por tanto, la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, y aquí surge un problema. ¿Cuál es la doctrina de la imposición de manos? Yo les voy a hablar de eso esta mañana, porque de todas las doctrinas básicas, esta es quizá de la que menos se habla, menos se predica, menos se enseña, y lo poco que se habla y se enseña no es correcto. Por eso en esta mañana yo tengo el deber
la responsabilidad como pastor de ayudarles a entender la palabra de Dios. Por tanto, de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Es otra doctrina básica. Para nosotros los cristianos, la muerte solo es un sueño del que pronto despertamos. Creemos en la resurrección de los muertos, porque Cristo resucitó, y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Esa es nuestra fe. Amén. La resurrección de los muertos y el juicio eterno. Algunos se quejan de las cosas malas que pasan en el mundo. ¿Y dónde está Dios? ¿Y cómo permite Dios que ocurra esto o que ocurra lo otro y tal? Mire, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel a quien designó dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. Es decir, Dios va a juzgar a todo ser humano. Y esta es otra doctrina básica. Por tanto, dice, dejemos ya esto, los rudimentos, y sigamos adelante a la perfección, y esto haremos si Dios lo permite. Pero, como digo, la doctrina de la imposición de manos. Aquí se nos presenta la imposición de manos como una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Pero no se suele enseñar mucho sobre este tema. Y lo poco que se oye, lo poco que se escribe, lo poco que se dice sobre esta doctrina está bastante alejado de lo que tenemos en la palabra de Dios. Miren, la falta de preparación de algunos pastores y su afán por hacerse notar hacen que muchos hayan permitido que se introduzca dentro de la iglesia prácticas que tienen que ver más con el paganismo que con la voluntad de Dios. Por la ignorancia de muchos pastores se están infiltrando falsas doctrinas en las iglesias. Y entre esas falsas doctrinas está la de la imposición de manos. Hay una doctrina correcta y una doctrina falsa. Y en las últimas décadas, la imposición de manos está cobrando una especial importancia. En las últimas décadas, digo. Todos hemos sido testigos de pastores que imponen las manos sobre la gente y caen al suelo y convulsionan en un supuesto éxtasis espiritualista, ¿verdad? Hemos visto ese tipo de cosas. En distintas ocasiones a mí me han preguntado, pastor, usted cuando termina el culto, ¿por qué no hace un llamado para que la gente vaya adelante y ora por ellos con imposición de manos? Al final de este mensaje les diré por qué. Porque se han dicho muchas cosas sobre la imposición de manos y muy pocas tienen que ver con la verdad. Mire, no solo dentro de la fe cristiana, la imposición de manos siempre se ha usado y hay una filosofía oriental que está cobrando auge y fuerza de tal modo que, siendo algo absurdo, sin fundamento científico, algo totalmente mentiroso, se está practicando ya hasta en los hospitales. Me refiero al Reiki. ¿Cuántos han oído hablar del Reiki? Se trata de una práctica mediante la cual dicen que el cuerpo humano está rodeado de una energía, la energía vital, y que cuando tú tienes un problema o una enfermedad, ese problema o esa enfermedad está relacionada con algún órgano de tu cuerpo. De tal manera que si, por ejemplo, si tienes un problema familiar, los problemas familiares están relacionados con los pulmones. Entonces, el Reiki dice que el sanador, yo le diría el curandero, pone las manos sobre ti, te tiende, te pone las manos sobre tus pulmones, sin llegar a tocarte, y dice que la energía del sanador empieza a mandar información a las células del enfermo o del que tiene problemas con su familia, y esa energía pasa del sanador al otro y empieza a formar ahí una transmisión energética que pone la célula del enfermo o del que tiene el problema, las equilibra.
Y a partir de ahí esa persona queda libre de su problema, queda libre de su enfermedad. Algunos mueven la cabeza como diciendo, qué absurdo, ¿verdad? Pues mire, ya se está practicando en el Ramón y Cajal en Madrid y en otros hospitales se está poniendo en práctica. Porque dicen que ayudan a los enfermos de cáncer a soportar mejor la quimioterapia. ¿Y saben qué? No lo dudo. No tengo por qué dudar eso. Es el efecto placebo. ¿Saben ustedes lo que es un placebo? Es un medicamento que no hace nada. Es una pastillita de sacarina que te convence de que te va a solucionar el problema y tú por su gestión te sientes mejor. Ahora, ¿la sacarina te quita el problema? No, solo te engaña. El Reiki es una falsa práctica de imposición de manos que no tiene ningún fundamento científico, que no produce ningún bien más allá del efecto placebo, como digo, en la vida de las personas, ¿verdad? Lo curioso es que, como digo, estoy seguro, completamente seguro. Si yo me pongo en un hospital, visito a un enfermo y me pongo a orar por ese enfermo con imposición de manos y me ve un periodista, al día siguiente sale un periódico con titulares así de grandes. ¿Cómo es posible que en un hospital permitan que estos fanáticos no sé qué, no sé cuánto? Estoy seguro. Ahora, si yo en vez de ser un pastor fuera un practicante del Reiki y el periodista me viera haciendo eso, vendría y me preguntaría, oiga, ¿qué está haciendo? Y yo le explico, mire, es que la energía vital que viene de mi cuerpo y la transmito, no sé qué, produce un efecto y una vibración que, ¿sabe? Al día siguiente aparecería un artículo en el periódico con titulares así de grandes de las bondades de la medicina alternativa. ¿De qué nos habla eso? De la manipulación que hay en el mundo y en esta sociedad en la que vivimos y que es netamente anticristiana. No soportan la verdad, pero cualquier mentira les agrada. Eso es así. Vivimos en un mundo que aprecia más lo falso que lo verdadero. Pero nosotros somos llamados a vivir en la verdad y no en la mentira. Yo he oído a creyentes cristianos hablar de las bondades del Reiki. Pastores que usted no conoce. Miren, si de algo yo puedo... No puedo, no debo alardear. Pero diré como Pablo. Es que me provocan. Pero si algo puedo decir es que yo he leído muchísimo. He investigado muchísimo. Y nunca hablo de lo que no sé. Procuro investigar profundamente cualquier tema antes de hablar de él. Para hablar con conocimiento de causa. Miren, en 1996, en Estados Unidos, una niña llamada Emily Rose demostró con un sencillo experimento que los practicantes del Reiki, que como digo ya se está practicando incluso en los hospitales, son incapaces de detectar la energía vital que ellos dicen que manipulan. Ellos dicen que limpiando el campo magnético de la persona enferma, ellos pueden curarlas. Y como el Reiki habla de esa energía vital, la niña se planteó averiguar si de verdad los sanadores, los curanderos, podían detectar esa energía vital o si no podían hacerlo. Entonces ella preparó un experimento muy sencillo. En una mesa puso un biombo de cartón con dos agujeritos debajo donde los curanderos metían las manos pero no podían ver a la niña porque estaba el cartón delante. Entonces el curandero ponía las manos con las palmas hacia arriba, la niña cogía una moneda, la echaba al aire para ver en qué mano del curandero iba a poner la suya. A ver si el curandero adivinaba en cuál, si notaba la energía, si detectaba la energía vital de ella.
En ese experimento, los curanderos acertaron 123 veces de 280 intentos. Es decir, acertaron un 44%, menos de lo que se espera por el azar. Por el azar se espera que al menos el 50% puedan adivinarla, ¿no? Porque tiene un 50% de probabilidades. Menos del 50%, el 44%. 123 veces de 280 intentos. La niña publicó 2 años más tarde los resultados de su investigación en una prestigiosa revista médica de la Asociación Médica Americana, dejando claro que el Reiki, o el toque terapéutico, como le llaman, es una burda mentira. Dejando al lado el Reiki y llegando a lo que es la iglesia, el terreno de la fe, de la religión en algunos casos, he leído cosas increíbles, bastante alejadas de la verdad. Por eso yo quiero hablarles en esta mañana de este tema. Miren, ayer leía un artículo titulado "La imposición de manos según la palabra de Dios". Yo dije, aquí sí voy a encontrar buena información. La imposición de manos según la palabra de Dios. Yo dije, esto va a estar lleno de textos bíblicos que me van a dar buen fundamento. Decía el artículo: no podemos ignorar que por medio de imponer manos, un hombre, por más sincero y limpio que sea, puede participar de pecados ajenos. Es decir, que si yo le impongo las manos a alguien, aunque yo sea santo y perfecto, si esa persona tiene pecado, los pecados, yo me contamino de esos pecados. También decía la transferencia de espíritus en la imposición de manos. Muchos descuidadamente han impuesto manos sobre gente endemoniada sin haber estado adecuadamente cubiertos con la sangre de Cristo, funcionando correctamente bajo la cobertura de una iglesia y calificados para dicha administración. Aquí puede suceder lo inverso a lo anterior. Lo malo que está en la gente se transfiere a la persona que impone las manos descuidadamente. Derek Prince, en su libro Laying on Hands, habla de la imposición de manos como de un ministerio y afirma: el creyente que impone manos debe tener tal poder del Espíritu Santo que pueda vencer cualquier tipo de influencia espiritual maligna que quiera obrar en o a través de la persona a la que se le impone manos. Mire, de una forma muy sencilla, 6 errores doctrinales, teológicos, bíblicos que hay en estas afirmaciones. Primera, no es cierto que ni los pecados ni los demonios pasen de una persona a otra por la imposición de manos. No hay ni un solo texto que sostenga esa falsa doctrina. Ni uno solo en toda la Biblia, a no ser que me hayan vendido una Biblia incompleta, y tengo un montón de Biblias, en ninguna de ellas dice eso. Segundo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero no hay ni un solo texto que diga que te protege de los demonios o de las malas influencias. Ni un solo texto. Ustedes pueden ver el sermón sobre la sangre de Cristo. Tampoco es verdad que la imposición de manos sea un ministerio en sí mismo. No hay ningún texto que avale eso. No hay base bíblica alguna para hablar de funcionar correctamente bajo la cobertura de una iglesia. Yo no conozco esos pasajes. Tampoco lo hay para hablar de la calificación. Si por calificación se refiere a tener algún tipo de credencial. Nadie podría aportar ninguna evidencia bíblica de estas cosas, que según dicen se fundamenta en la palabra de Dios, pero lo dicen, pero después no dan el apoyo bíblico.
Algunos pastores dicen que tienen tal cantidad de unción que la gente no le puede tocar. De hecho, hay algunos que se rodean de guardaespaldas para que nadie que él no señale antes pueda llegar hasta él y tocarlo. No vaya a ser que sea un pecador y le contamine. O no vaya a ser que el poder salga de él y pueda matar a esa persona. Yo creo sinceramente que toda esa pantomima, todo ese teatro absurdo, avergüenza a Dios. Y debiera avergonzar a estos falsos ministros, obreros fraudulentos, que no enseñan la verdad. Pero claro, como ellos no tienen vergüenza, no pasa nada. Los cristianos tenemos que conocer la verdad, para que nadie nos engañe. Por eso vamos a la palabra de Dios a conocer la verdad sobre la imposición de manos. Algunos pastores, en los textos que he leído, porque he leído muchísimo sobre este tema, algunos cogen textos que hablan de manos, aunque no tenga nada que ver con la imposición de manos. Coge cualquier texto que tiene que ver de manos y lo aplica a este tema. Por supuesto, sacar los textos de su contexto simplemente es un pretexto. Veamos a ver qué es lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, sobre la imposición de manos. Primero en el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 48. En Génesis capítulo 48. ¿Lo tienen? Vamos a leer los versículos del 14 al 16. Aquí tenemos a Jacob, Israel, ya anciano, que antes de morir va a bendecir a sus hijos. Y dice, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde el día en que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Miren, en este pasaje podemos ver la imposición de manos era usada para bendecir, es decir, para desear bien a los hijos, en este caso a los nietos, porque estaba orando por los hijos de José. Para eso es para lo que se usa la unción, la imposición de manos, iba a decir la unción, la imposición de manos. Los padres bendicen a sus hijos, poner las manos sobre sus cabezas, y lo hacía cuando ellos intuían que estaban al final de sus vidas. Ponían las manos sobre la cabeza de sus hijos, y si ustedes leen el contexto de este pasaje, verán que él lo hace con todos y cada uno de sus hijos, hasta llegar a José y los hijos de José, a los que Jacob recibe como hijos suyos. Para eso es la imposición de mano, para que tú puedas bendecir a tus hijos. Levítico capítulo 1, vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 1, versículo 4, dice, vamos a leerlo desde el 3 para que sepamos de qué está hablando. Levítico 1, del 3 al 4, dice, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho, sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor, y pondrá sus manos sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Aquí estaba hablando de las leyes del sacrificio. Cuando el pueblo pecaba, el sacerdote tenía que coger un animal, ponía sus manos sobre la cabeza del animal y se supone que le echaba todo el pecado de la persona, había una transmisión de pecado. En este pasaje se agarran algunos pastores para decir que por medio de la imposición de mano te pueden llegar los pecados a ti. Pero mire, aquí está hablando del sacrificio y no de recibir pecados, sino de echarlo sobre el animal que iba a morir
en tu lugar por tu pecado. Como aquel cordero pascual, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista vio a Cristo, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió por nuestros pecados. Y nosotros nos identificamos con Cristo cuando damos testimonio de nuestra fe en Él. En aquel entonces había que poner las manos sobre la cabeza del animal. Y nos identificábamos con el animal que iba a morir en el lugar del pecador. Pero ahí no está hablando de que al poner tú las manos sobre otra persona, los pecados de esa persona se te vayan a venir a ti. Ya veremos por qué. Todos conocen Ezequiel capítulo 18, versículo 20, ¿verdad? Donde dice que el alma que pecare, esa morirá. ¿Cómo podría Dios acusarme a mí de los pecados de otro? Voy yo a orar por alguien para que Dios lo bendiga. Y si esa persona tiene pecado, los pecados van a venir a mí, a mi vida. ¿No dice la palabra de Dios que el pecado es infracción de la ley? ¿Y quién pagará? ¿Yo por el pecado de él? ¿O cada uno pagará por su propio pecado? El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. Por tanto, no podemos tomar un texto, sacarlo de su contexto y aplicarlo a otra cosa que no tiene nada que ver. Mediante la imposición de manos, lo que hacemos es bendecir. O en este caso, la ley mosaica, porque este pasaje de la ley mosaica establecía la identificación con el animal que iba a morir en tu lugar. Ya no es necesario hacer eso, porque Cristo con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Ya nosotros no tenemos que coger un animal, poner las manos sobre él y después sacrificarlo. Cristo murió por nuestros pecados. Amén. La imposición de mano era usada también para reconocer los ministerios. Cuando Dios llamaba a alguien para alguna tarea, la persona que tenía esa tarea, ese ministerio, ponía las manos sobre el otro para transmitirle, para el reconocimiento de que había sido llamado por Dios para eso. Vamos a ir a Números, capítulo 27, Números 27, versículo del 22 al 23. Números 27, del 22 al 23. Y Moisés hizo como el Señor le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como el Señor había mandado por mano de Moisés. Es decir, Moisés ya está a punto de morir. Dios se lo dice: mira, Moisés, ha llegado tu hora, así que coge a Josué y ponlo delante de la congregación y reconócelo como tu sucesor. Y esto es lo que hace Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios. Esa imposición de manos era para reconocer el llamado de Josué y para transmitir la autoridad. Algunos afirman que es la imposición de manos lo que impartía una gracia especial. Así lo dice la Iglesia Católica, que cuando el obispo pone sus manos sobre el sacerdote, sobre el presbítero, se transmite una gracia especial para el cumplimiento del ministerio. Yo creo que más que gracia, lo que se reconoce es la labor, o sea, el llamado de parte de Dios, ¿no? No hay nada en el texto que nos diga que Moisés, aunque hay un texto que sí lo dice. Mire, Deuteronomio capítulo 34, lean conmigo. Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Deuteronomio 34, 9. ¿Ves lo interesante que es estudiar la palabra? Dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Por qué? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés. O sea, Josué fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. ¿Tú crees esto?
Moisés el que transmite la sabiduría? El problema es que si lo leemos así, damos por sentado de que la imposición de manos transmite, pero realmente no es Dios quien da la gracia, no es Dios quien da el poder, no es Dios quien da la sabiduría, que dice la Escritura en Santiago: si alguno tiene sabiduría, pídala a Moisés. No, pídala a Dios, ¿verdad? Es Dios el que transmite. Nosotros simplemente reconocemos, cuando oramos por el pastor Andrés en su ordenación ministerial, pusimos nuestras manos sobre él, reconociendo la obra de Dios en su vida, su llamado y los dones que Dios había puesto en su vida para el ejercicio del ministerio. Nosotros reconocemos la obra de Dios, pero ¿la obra de quién es? De Dios, no es nuestra. No es que yo puse sobre él espíritu de sabiduría, es Dios el que le da la sabiduría. Yo simplemente puse las manos sobre él. Creo que la gracia la imparte Dios. Ahora vamos a ver la imposición de manos en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 6, versículo 5. Marcos capítulo 6, versículo 5. Ustedes van a entender por qué conocer estas cosas es importante. 5, 6. Perdón, 6, 5. 6, 5. Estaba invirtiendo el orden de los factores. Y no pudo, dice, hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Es decir, Jesús usó la imposición de manos para sanar. Esto es, lo vemos en el Evangelio continuamente. Jesús sanaba a los enfermos poniendo sus manos sobre ellos. Lucas capítulo 4, versículo 40. Lucas capítulo 4, versículo 40. Dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Es Jesús. Es decir, Jesús usó la imposición de manos para sanar. Y también la usó para bendecir a los niños. Marcos capítulo 10, versículo del 13 al 16. Marcos capítulo 10, del 13 al 16, dice: y le presentaban niños para que los tocase. ¿Por qué los padres querían que tocasen a sus hijos? Que Jesús tocase a sus hijos. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará a él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Por eso los padres querían que Jesús los tocara, porque un toque del Señor transmitía bendición. Hablamos de Jesús, ¿verdad? Ahora, hay otro pasaje interesante. Poco más adelante, Marcos capítulo 16, versículo del 16 al 18. Marcos 16, 16 al 18. Vamos a leerlo desde el 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay quienes aplican este pasaje a todos los creyentes. Pero si nosotros tenemos en cuenta el contexto, lean por ejemplo el versículo 14. Finalmente se apareció ¿a quiénes?
a los 11. ¿Ok? Jesús estaba hablando con los 11 apóstoles. Este pasaje, que muchos llaman la Gran Comisión, no es la Gran Comisión. La Gran Comisión la tenemos en Mateo 10, del 32 al 34, donde Jesús dice: el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y si alguno me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esa es la Gran Comisión. Todos los cristianos tenemos el deber de confesar nuestra fe, de no avergonzarnos de Jesús, de transmitir nuestra fe en el Señor. Pero no todos tenemos el deber de bautizar, no todos tenemos el deber de ir por el mundo a predicar el Evangelio, no todos tenemos que echar fuera demonios, no todos tenemos que hablar idiomas que no hemos aprendido, ni tenemos que tomar serpientes en las manos, ni tenemos que beber cosas mortíferas. Claro, todas estas cosas las dejan a un lado y se quedan solo con la imposición de manos, que es lo menos peligroso, claro. Se hace mal uso de la palabra. Una cosa es lo que dice la Escritura y otra cosa es lo que vemos que hacen algunos con la Escritura. Los apóstoles cumplieron con este mandamiento del Señor. Y ellos, cuando instituyeron ancianos, es decir, pastores, en las iglesias, imponían las manos sobre ellos y transmitían a los pastores esta responsabilidad. No a toda la iglesia, a los pastores. Vamos a ir a Hechos, capítulo 6. Aquí vamos a ver primero a los diáconos. Hechos, capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Hechos, capítulo 6, 1. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron manos. Es decir, hicieron ellos lo mismo que había hecho Moisés con Josué, ¿verdad? Pusieron manos sobre ellos para darles autoridad delante del pueblo, para que el pueblo los tuviera como autoridad entre ellos. Aquí vemos el reconocimiento del oficio dentro de la iglesia. Ahora, en Hechos, capítulo 13, vamos a ver el reconocimiento para el ministerio fuera de la iglesia. Hechos, capítulo 13, versículo del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, aquí una vez más vemos que los apóstoles y los hermanos que están, los pastores y maestros que están allí, ponen las manos sobre ellos y los envían a su ministerio, ministerio de evangelista o de misionero, como queramos llamarle, ¿no? Y vemos un poco más adelante en el capítulo 14 que ellos, cuando establecen iglesia, hacen exactamente lo mismo. 14:23. Hechos 14:23. Dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Los constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Y si para los diáconos impusieron manos, imagínate para los ancianos también, ¿verdad?
es el presbiterio. Segunda de Timoteo 1:6. Vamos a ver cómo para nombrar ancianos se imponían también las manos. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Por lo cual dice Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. ¿No? Pablo acostumbraba, cuando llamaba a alguien al ministerio, a imponer las manos sobre él, justamente para transmitirle esa confianza de que Dios iba a estar con él. La exhortación que leímos al principio de Hebreos 6, del 1 al 3, fue necesaria porque algunos se quedan solo con lo externo, sin entender realmente el sentido de lo que se hace y por qué se hace. Por eso más adelante, en 1 de Timoteo 5:22, Pablo le va a advertir a Timoteo. Le dice, 1 de Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Aquí es donde algunos mezclan las dos cosas y no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Le está dando consejos y le está diciendo que no imponga con ligereza las manos a ninguno. Es decir, no nombres pastores sin estar seguro. No llame a nadie al ministerio sin haberlo probado antes. ¿Ok? Primera de Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Pero fíjate que en el 21 ya le había dado otros consejos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarde estas cosas. ¿Qué cosas? Todo lo que ya le había aconsejado. Pablo le está dando consejos a Timoteo. Consérvate puro. Le dice, no haciendo nada con parcialidad, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes, ahora le dice otra cosa diferente, de pecados ajenos, consérvate puro. Pero ven que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Es un consejo de un pastor experimentado a un pastor principiante. En 1 de Timoteo 3, versículo 10, Pablo estaba dando consejos sobre la ordenación de los diáconos, de los pastores, y al llegar al 10 dice, y estos también se han sometido a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si, es un condicionante, si son irreprensibles. Por eso más adelante le dice, no imponga las manos con ligereza a nadie. Primero pruébalos. Miren, ¿cuántas personas están en el ministerio y no deberían estar? ¿Cuántas personas están en púlpitos cuando debieran estar en pupitres, aprendiendo en vez de enseñando? ¿Cuántas personas han sido ordenados sin estar listos, sin estar preparados? Por eso Pablo le da esta advertencia a Timoteo, no impongas a nadie las manos con ligereza. Así que resumiendo, mire, la imposición de manos es un medio para bendecir a otros, para sanar. La usó Jesús también, ¿verdad? Y los apóstoles. Es un medio para reconocer los ministerios, para delegar autoridad o para reconocer, en este sentido, la responsabilidad que asume la persona. Pero en todos los pasajes que podamos ver de las Sagradas Escrituras, vemos que la imposición de mano es bíblica. Pero no hay ni un solo mandato que requiera o que obligue a la imposición de manos. Si hay ejemplos que nos dicen que podemos hacerlo, pero siempre que lo hagamos, teniendo en cuenta el ejemplo que tenemos en la Biblia, no otras cosas. Por ejemplo, ¿han oído hablar a algún pastor decir, ¿quién quiere la unción? Venga para que yo le voy a transmitir la unción. Y ahora recibe la unción. ¿Dónde está eso en la Biblia? Si vamos a la Biblia, lo que encontramos es, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20, que tenemos
todos los cristianos tenemos la unción del Santo. Por tanto, ¿qué tengo yo que no tengas tú? ¿De dónde sacan eso? De su egolatría, de su deseo de decirte que Él está por encima de ti. Son dos cosas diferentes, no tienen nada que ver, eso no tiene fundamento en la palabra, porque Jesús dijo, vosotros sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser mayor, hágase como el menor. Por tanto, el pastor no está por encima de los demás, sino por debajo, al servicio de la iglesia y no la iglesia al servicio del pastor. Es cierto que el libro de los Hechos nos muestra algunos casos en los que cuando los apóstoles pusieron manos sobre algunos hermanos, hablaron en lenguas. Pero el mismo libro de los Hechos y también la primera carta del Pablo a los Corintios nos muestra que en otras ocasiones pusieron manos y no hablaron en lenguas. Tenemos que entender que la fe cristiana, la vida cristiana y el ministerio no tiene que ver con ritos, ni tiene que ver con fórmulas mágicas. No, si yo hago este gesto, o si yo hago esto, o si yo digo las palabras en el nombre de Jesús, o la sangre de Cristo, todo eso pertenece a la imitación de la fe, pero no a la fe cristiana que tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Miren, yo he visto personas salir al frente, el pastor orar por ellos. Recuerdo, por ejemplo, en Sevilla, en una campaña de Carlos Anacondia, un diácono argentino que es conocido por los gritos que pega, ¿no? ¡Diablo! ¡Satanás! ¡Te reprenda! Lo hace así él. O sea, no estoy exagerando, él se quiebra la garganta pegándole gritos al diablo, ¿no? Debe ser que es sordo a lo mejor. En esa campaña, yo estuve allí presenciando todo eso. Había uno que salió por lo menos 7 veces, se puso en fila, y 7 veces este hombre puso las manos y aquel se tiró al suelo y empezó a revolcarse por el suelo. ¡Oh, oh! ¡Qué unción! ¡Qué unción! ¡Oh, qué poder! ¿Cómo se nota la presencia de Dios? Ese mismo, terminada la campaña, salgo yo para afuera con mi mujer y lo veo pegándole un empujón a su esposa, pegándole gritos y un empujón. ¿Quieren ustedes hacer el favor de explicarme si es que eso tiene explicación alguna? ¿Dónde está la bendición que ese hombre recibió? Porque la bendición de Dios te cambia, el toque de Dios te transforma, la verdad no te permite seguir siendo un sinvergüenza. La verdad te cambia. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, se nos relata cómo un mago, al ver que los apóstoles ponían las manos sobre las personas y ocurrían cosas, quiso darle dinero al apóstol para que le transmitiera ese poder a él. Yo he visto a pastores montarse en aviones, ir hacia Argentina, ir hacia Estados Unidos, ir hacia Canadá, ir recorrerse el mundo detrás de la unción. Mire, la unción está en la presencia de Dios. Y si tú tienes a Dios en tu corazón, tú tienes la unción. Ahora, ¿qué esperas tú de la unción? ¿Que cuando tú toques a alguien esa persona se caiga? Este hombre, este pastor del que hablo, Montaña lo conoce, cada vez que venía de Argentina o de Canadá, de Toronto o de algún sitio de esto donde había ido a recibir la unción, venía con una pantomima diferente. Y ahora, esta parte de aquí, cuando yo haga así, van a caer todos al suelo. ¡Y ahora! Y la gente se tiraban locos al suelo.
Y cogía la chaqueta y ahora tú recibe. Y le tiraba la chaqueta y aquello se ponía a hacer así. Mire, ¿quieren explicarme, por favor, dónde ven ustedes eso en la Biblia? Porque yo no lo veo. Este tema es importante porque el poder, si hablamos de poder, el poder está en Dios, no en el hombre. Y el poder de Dios, como digo, transforma vidas. No es posible que tú digas que tienes un poder sobrenatural y seas un sinvergüenza. No es posible. Es imposible que tu vida sea un asco, que vivas una vida desastrosa y vayas sacando pecho porque tú hablas lengua o porque tú oras por imposición de mano y crees que las gentes reciben la unción. Te estás engañando a ti mismo y engañando a los demás. El poder involucrado en la imposición de manos, si es que hay poder involucrado en eso, es de Dios, no es del hombre. Si yo alguna vez puse las manos sobre alguien y sanó, no la sané yo, la sanó Dios. Si alguna vez recibiste bendición, fue Dios quien te la dio, no yo. El poder es de Dios, no del hombre. Pero al hombre le gusta robarle la gloria a Dios. Le gusta sacar pecho. Porque yo oré y la gente... Por eso yo procuro no invitar a la gente aquí a orar por ellos, por imposición de manos. Porque cuando yo oro desde aquí por cada uno de ustedes, Dios les bendice igual. Tú no necesitas el toque de mi mano, necesitas el toque de Dios. Y para que la gloria se la lleve Dios y ninguno se confunda y diga, ¡ay, que ver qué unción tiene el pastor Nicolás! Para que nadie se confunda. Por eso no impongo manos. En muy contadas ocasiones he orado por alguien por sanidad, pero lo hago en la intimidad, no lo hago públicamente. O cuando hemos hecho alguna ordenación al ministerio, ahí sí lo hemos hecho, pero siempre recalcando que la gracia y la gloria es de Dios y no del hombre. Porque así lo tenemos en la Biblia, porque así está escrito, porque esa es la verdad. Ahora, ¿cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Cuántos anhelan un toque de su poder? ¿Hay algún enfermo que necesite sanidad? ¿Alguien que tenga algún pecado dominante que no pueda vencer? En esta mañana tú te puedes ver libre de eso. Porque Dios está aquí. No porque yo esté aquí, porque Dios está aquí. Lo que tú necesitas son las manos de Dios, no las mías. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Padre del cielo, te doy gracias, Señor, por habernos dejado una palabra clara, sencilla, que podemos conocer, que podemos entender. Y Señor, te agradecemos de todo nuestro corazón que tú hayas sido bueno con nosotros, por darnos la luz y el entendimiento para comprender tu palabra, Señor. Tú conoces, Señor, a cada una de las personas que estamos en este lugar. No hay absolutamente nada en nuestras vidas que te sea oculto, Señor. Es más, tú sabes cosas que ni nosotros sabemos. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, por el amor que tú nos tienes, obra con poder en esta mañana, Señor. Muévete con libertad entre nosotros. Estamos aquí por voluntad propia, Señor.
Y queremos rogarte, Señor, tócanos, transfórmanos. Quien necesite sanidad, sánalo, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y seguirás siendo el mismo por los siglos de los siglos. Si alguien, Señor, tiene algún problema, sea de la índole que sea, Dios, por favor, obra en su situación, cambia sus circunstancias. Que podamos ver tu mano, Señor, obrando en nuestro favor. Que el enemigo sea avergonzado en nuestras vidas. Llévate la gloria y la honra, Dios. Tú y solo tú, porque nadie más que tú la mereces. Ayúdanos a mantenernos en humildad. Ayúdanos, Señor, a no llamar la atención sobre nuestra persona, sino a llevar a la gente hasta la cruz de Cristo. Ayúdanos a serte fieles en todo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Pero, hermanos, yo creo firmemente en los milagros. Los he visto muchas veces. He visto matrimonios rotos volverse a enamorar y ser ahora familias unidas, fuertes, habiendo superado todos los problemas pasados. He visto padres e hijos que no se hablaban por años y se han reconciliado. He visto enfermos sanar. He visto a Dios obrando en medio de su pueblo muchas veces. Dios sigue vivo. Nietzsche no lo mató. El posmodernismo no lo ha matado. No hay nada ni nadie que pueda matar a Dios. Dios sigue estando aquí. Y tú, solo, en tu casa, en la intimidad de tu habitación, cuando te encierres con el Señor y le abras tu corazón, Dios te oirá. Y Dios tendrá misericordia de ti y te bendecirá. Tú no necesitas que yo ponga las manos sobre ti. Necesitas que Dios obre en tu vida. Pídeselo. No dejes que los días pasen sin que el cambio se produzca. No permitas que las cosas sigan igual como siempre. Deja que Dios obre poderosamente en tu vida. Y Dios lo hará. Pueden sentarse, hermanos. Yo voy a pedir a Abigail, por favor, que pase por aquí con su bebé, que vamos a orar al Señor. Abigail va a presentar a su bebé al Señor. Y ella quiere que oremos por el bebé, para que Dios lo bendiga, para que Dios lo proteja. Como hemos leído en la palabra de Dios, eso es lo que los padres quieren. Los padres quieren que el Señor toque a sus hijos, el Señor los bendiga. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana, lo vamos a poner delante del Señor y le vamos a pedir que Dios bendiga a ese bebé. Nosotros no los bautizamos de pequeño porque el bautismo requiere de un requisito imprescindible, sin el cual el bautismo no tiene valor. Y es que la persona que se bautiza tenga fe. Porque el bautismo es un testimonio de fe. Y si la persona que se bautiza, es decir, es un bebé, el bebé no puede tener fe, no necesita tener fe. Pasa. Porque el Señor Jesús dijo que de los niños es el reino de los cielos. Pasa adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ay.
¿Y tú? Campaña es con el karaoke. ¿Cómo se llama? Jaden. Sí. ¿Y tú cómo te llamas? Nacho. Nacho, encantado. ¿No es una bendición? La palabra de Dios dice que herencia del cielo son los hijos. ¿Queréis que el Señor los bendiga? Jaden. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por Jaden. Uy, Señor. Mire cómo se despereza. Padre del cielo, conforme a tu palabra, Señor, ponemos a Jaden delante de tu presencia y te rogamos que tú lo toques, Señor. Es tu mano la que él necesita, poderosa y fuerte, para que levante una muralla de protección alrededor de él y lo guarde y lo proteja y lo bendigas. Señor, queremos rogarte que él pueda crecer sano, fuerte, salvo. Que tú te lleves la gloria y la honra, Señor, en su vida. Que él pueda conocerte y servirte. Bendice a sus padres, Señor. Yo te ruego por sus vidas también, para que les dé sabiduría, para que ellos sepan educarlo, para que sepan ser ejemplo de su hijo. Señor, bendice ese hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Que es una bendición, ¿eh? ¿Nos lo quedamos, mami? ¿Nos lo dejáis? Pueden sentarse, hermanos. Dios te bendiga muchísimo. Abigail. Uy, encantado de conocerte. Dios te bendiga mucho. Muchacho. Gracias, Abigail. Es tan importante que seamos buenos ejemplos para nuestros hijos. Es tan importante porque Dios ha puesto esa responsabilidad en nuestras vidas. Hermana Lina, por favor, pase por aquí.